Buenas noches. Bueno, estamos hoy pasaditos por agua, pero bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que, bueno, aunque estamos pasados por agua, sigue siendo un poco bochorno, pero bueno, refresca definitivamente. Encontramos que nos sentimos más refrescados. Bueno, hace 8 días iniciamos con Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y estamos hablando acerca de algunas virtudes que Pablo recomienda que han de ser experimentadas, desarrolladas, para que nosotros podamos aprender a vivir y aprender a convivir juntos. De hecho, estábamos recordando ayer que tal vez la pandemia fue una especie de cernidor, fue una especie de filtro que le enseñó a muchos realmente lo que es la convivencia, ¿no? Muchos se acostumbran, muchos a veces, digamos así, se ajustan de acuerdo a ciertas realidades para vivir con las personas con quienes conviven, pero realmente no para convivir permanentemente con ella. Entonces uno se ajusta y sale y va y viene y se compromete, pero estar ahí, definitivamente creo que la pandemia, el confinamiento más que la pandemia, creo que fue una prueba de fuego para más de uno en la convivencia. Ahí nos vimos realmente muchos cómo éramos en el fondo y realmente lo verdaderamente dificultoso que es la vida y la convivencia. Por eso tal vez el noviazgo, digámoslo así, en la vida conyugal, el noviazgo pues es una etapa de pronto un poco más libre, ¿no? Porque cada uno de pronto va en su hogar, tiene su espacio, en su casa. Ya pues cuando son novios y se van a vivir, pues ahí ya empezaron muy temprano a convivir y se van a dar cuenta que la convivencia realmente no es lo mismo. Muchas veces acostarse espalda contra espalda, o acostarse uno en una pieza, el otro quedarse en la sala, como hablábamos hace 8 días, porque no se quieren ver la cara, porque no quieren hablar, porque no quieren que los oigan, bueno, cantidades de situaciones. Y así mismo pasa dentro de la vida congregacional. Claro, aunque cada uno de nosotros, gracias a Dios, pues vive en su casa, de todos modos en la vida congregacional y en la vida eclesial, en la vida como iglesia, también estamos llamados a la convivencia. Y por eso este mismo ejercicio que aprendamos aquí nos sirve para la vida familiar. Y el ejercicio de la vida familiar nos sirve también en la vida congregacional. Pero recordamos que Pablo, antes de entrar aquí en el capítulo 4 a darnos estos consejos, para resumirlo nos recordaba que hay algo esencial. No se trata solamente de tratar de desarrollar las virtudes en sentido separado, sino que se trata realmente, primero que todo, de haber experimentado un milagro. ¿Cuál? El nuevo nacimiento. Requerimos nacer de nuevo. No se trata solamente de un mejor comportamiento, no se trata solamente de un mejor proceder, que no es que no sea válido, pero lo que Pablo entiende y nos recordaba aquí en Efesios 2:10 es que es importante que entendamos que en nuestra vida aconteció un milagro. ¿Cuál milagro? El nuevo nacimiento. Por eso, cuando Nicodemo, toda la institución del rabinato y de los maestros en Israel, porque uno simplemente escucha a Nicodemo, pero poco sabemos toda la historia y la tradición que hay detrás de ese hombre. Ese hombre era toda una institución en el conocimiento y en el manejo y en la instrucción de la palabra. Su familia era de linaje, que habían estudiado, tenían reconocimiento, tenían reputación. Era un hombre muy grande dentro de su comunidad. Cuando él va y le pregunta a Jesús acerca de algunas inquietudes que tenía, ¿qué es lo primero que le dice Jesús? Os es necesario nacer de nuevo. Si no, lo que hablemos aquí va a quedar en bauda, en letra muerta en cierto sentido. Os es necesario nacer de nuevo. Entonces, así mismo en Efesios 2:10 nos recordaba, para que arranquemos hoy en este repaso, nos recordaba Pablo que nosotros hemos sido hechos ¿qué? Nuevas criaturas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué?
buenas obras. De estas obras es que empieza a hablar el capítulo 4. ¿Cuáles obras? Primero, aprender a vivir, aprender a convivir, aprender a estar en unidad, que es tan difícil, pero por eso él dice, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y hace 8 días entonces alcanzamos a ver dos. Vimos la humildad. Vimos que para la comunidad griega, y digámoslo así en cierto sentido en su momento, para la cultura occidental, la humildad era algo repudiable. No es lo que significa para hoy, para el mundo cristiano o judeocristiano, que la humildad es un atributo, es una virtud. Para los griegos no, para los griegos era un defecto. Ellos la humildad la repudiaban. Ellos amaban era la venganza, pero la humildad la veían como un defecto de carácter en las personas. Y nosotros vimos realmente hace 8 días que caso contrario nos enseña la palabra que la humildad es un llamado preeminente de parte de nuestro Dios. De hecho, en Mateo 11:29 Él nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, la humildad definitivamente es un llamado excepcional que Dios nos hace y al cual obviamente tiene razón de llamarnos ahora. ¿Por qué? Porque ya nos ha hecho nueva criatura. Ahora sí puede ser demandado de nosotros como creyentes. Sí puede ser demandado de nosotros a quienes se nos ha concedido un nuevo poder. Antes no, porque nosotros no teníamos la vida de Dios en nosotros. No éramos templo del Espíritu Santo. Ahora sí se nos puede demandar. Y por eso el llamado que hace Pablo, capítulo 4, versículo 1 de Efesios. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Humildad. Y la humildad definitivamente, pues, decíamos básicamente, nos llama a 3 pasos determinantes. Decíamos que para desarrollar la humildad, primero tenemos que tener claro un concepto de quiénes somos nosotros. Y Pablo nos enseñaba que nosotros somos, por lo menos en palabras de Pablo, pecadores. Pablo decía así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Él no está diciéndole, él no se anda con indirectas frente a nadie. Él está hablando primero de él y luego partiendo de él, haciéndonos caer en cuenta lo que somos todos. Segundo, desarrollar la humildad involucraba, decíamos, tener claro el concepto de quién es Cristo. Y dice Lucas 5:8 que cuando Simón Pedro, ¿se acuerdan?, se encontró con esa experiencia de la pesca milagrosa, cuando vio ese milagro después de haber pasado toda la noche infructuosa y luego va por la palabra de Jesús y encuentra esa pesca, se asustó. ¿Y qué dijo Pedro? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, ¿qué? Señor. Él entendió que el Señor de su vida era ¿quién? Jesucristo. Entonces, primero hay que entender quién soy yo y luego hay que entender quién es Jesús. Y por último, ser conscientes de ¿qué? De quién es Dios. ¿Quién es Dios? Ese es el punto principal finalmente. En Job 42:6, después de que Job peleó, y cuando yo digo que Job peleó, no me refiero a que estoy haciendo una denuncia de Job. Más bien estoy contando lo que solemos hacer nosotros, porque así lo hizo Job. ¿Cuántos de nosotros no nos vemos peleando a diario con Dios? El viernes, creo que fue el viernes o el jueves, alguien me pidió que le hiciera un favor, y salgo yo a hacer el favor, y todo se dio al revés. Entonces había que hacer un retiro, y preciso llego, y estaban provisionando los cajeros, o sea, y tienen 9 cajeros ahí, ahorita que no, de a 1. Y entonces la fila, y usted mira el reloj, y no da. Entonces saco el código de Nequi, porque era un retiro en tercero, lo tengo listo. Cuando me toca entro, cuando abro el código, hemos tenido un problema. Toca volver otra vez, después de darle, no dio, salirse, volver. Ya tengo otra vez el código, ¿qué tocó? Volver a hacer fila.
Volvemos a hacer fila, por fin hacemos el retiro, vamos a coger la vía hacia donde vamos a hacer el favor. Camino Real, 5 semáforos tocó esperar para poder pasar hacia la quinta. Y así se presenta a veces. Entonces, uno empieza a pelear. Yo no sé si a usted no le pasa, pero a mí me pasa. Y empiezo uno a decirle a Dios, pero ni que yo estuviera planeando una maldad. Pero es que ni que yo fuera a hacer algo malo. Empieza uno a pelear con Dios. Y dice que Job, después de que peleó tanto con Dios, y Dios se le reveló, ¿qué le dijo en Job 42:6? Por tanto me aborrezco y me arrepiento. ¿Cuándo qué? Cuando vio realmente a Dios. Se dio cuenta que Él no era más que nada. Dios era todo. Así entonces, sencillamente, aprendamos a través de la humildad, ¿qué? A ponernos en los zapatos del otro. Eso fue lo que hizo Jesús cuando se hizo hombre. ¿Qué hizo? Ponerse en nuestra propia posición. Y estando en nuestra propia posición y en nuestra propia condición, ¿qué vino? A mostrarnos cómo se era obediente y cómo se hacía la voluntad de Dios. Y en ese proceso padeció como todos nosotros. Y tal vez más. Pero finalmente, ¿qué? Nos mostró el camino de la obediencia al Padre. Pero se puso en nuestra condición. ¿Para qué? Dice Hebreos. Para que cada vez que nosotros somos tentados, recordemos que Jesús también fue tentado. ¿Cómo? Igual que nosotros. ¿Pero qué? No falló. Pero es poderoso ¿para qué? Para ayudarnos y para comprendernos. Por eso podemos acercarnos a Jesús sin temores frente a la tentación. Y discúlpeme la palabra, pues apartándola, ¿no? Podemos acercarnos sin tener vergüenza. Porque es que uno dice sin vergüenza, puede sonar, pero sin tener vergüenza podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué uno muchas veces no se acerca a Dios? ¿Por qué? Porque tiene pena. Cuando usted está empezando la vida cristiana y usted empieza a trastabillar y a cometer sus primeros errores, ¿usted qué es lo primero que dice? A la iglesia no vuelvo. ¿Sí o no? Y si uno viene, el primero que lo saluda, uno dice, uy, ya se dio cuenta. Tremendo lo que es la carga de la conciencia, ¿no? Y luego viene el segundo y por alguna razón te saluda distinto y tú dices, oh, claro, ya me pilló. Pero tremendo que es la lucha de la conciencia, ¿no? Es esa lucha que está ahí. Por eso, al contrario, ¿cómo tenemos que acercarnos? Eso no nos debe volver, como algunos dicen, sinvergüenzas. Ahí sí sería. No, nos debe volver es que agradecidos. Nos debe volver humildes, transparentes, para acercarnos a Dios sin temores y sin prevenciones. Recordábamos finalmente lo que pasó con la mujer adúltera, ¿se acuerdan? ¿Qué querían todos con esta mujer que fue allá en adulterio? Piedra. ¿Y qué les dijo Jesús? El que esté libre de falta. ¿Y qué hicieron todos? Tremendo, ¿no? Por eso es lo que estaba diciendo Pablo. ¿Qué decía Pablo? Palabra fiel y justa es esta. Jesucristo vino a morir ¿por quién? Por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay que saber quiénes somos. Segundo, hablamos de la mansedumbre. La mansedumbre, dice Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y decíamos que la mansedumbre hace referencia a cuando las criaturas que no tienen control porque viven en el mundo libre, es la manera de donde se extracta la palabra, las criaturas salvajes son llevadas finalmente, son domadas, entonces se dice que esa criatura es ¿qué? Mansa. Pero mire que no pierde ¿qué? Sus atributos. Por ejemplo, uno ve un elefante, los elefantes son hasta, digámoslo en cierto sentido, ¿no? Hasta tiernos se ven, ¿no? ¡Ay, tan lindo un elefante! Vaya cuando un elefante se enoja. Acaba hasta con el nido de la perra. Dice que en las poblaciones aborígenes de África, a lo que más le tienen miedo es a una irrupción de un elefante solitario. Porque cuando un elefante queda solitario y pierde la manada, enloquece. Y él va contra todo lo que se encuentra. ¿En quién lo para? ¿Quién lo para? Y es una criatura que, mire, que usted la ve mansa, que levante la pata y que aquí, que tire el moco y que le da el manito, muy tierno. Pero cuando sale de ese control, ahí tiene su fuerza natural todavía. Entonces la mansedumbre es eso, esa capacidad de llevar toda esa fuerza
a una condición de sumisión. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. 16:32. Poder, fuerza bajo control. Tal carácter ningún hombre puede conseguirlo por sí solo. No es que ejerza un perfecto dominio sobre sí, sino que está perfectamente controlado por Dios. No es que yo me controle, es que ¿qué? Me he dispuesto para darle la dirección a Dios. Mira, hay una historia que me leí hace un tiempo. Dicen que también hay otra historia por ahí. Es un cuento de Paulo Antonio Cuadra, un escritor nicaragüense. Y para resumirlo, pues es la historia de un novillo que nació como consecuencia de que a la mamá un jaguar la hirió cuando estaba preñada, y el novillo nació prematuramente. El novillo, pues el personaje pues de la historia, lo adopta y lo cría como si fuera su hijito. Y el novillo, sin querer, en medio de su ingenuidad, la abuela, la matrona de la casa, un día le ofrece un puñado de sal en la mano, y un novillo torpe, pues va, y por lamberla lo que hizo fue que la tumbó y se desnucó la abuelita. Entonces, ¿qué? Lo condenaron, le llamaban al confín del olvido, a lo último de la hacienda, donde tenía el límite con la selva. Allá mandaron a ese bendito novillo, y resulta que se crió y se convirtió en el que mandaba la vacada. De hecho, destituyó al que tenía la vacada. Y un día se empezaron a dar cuenta que nuevamente el jaguar estaba acechando, y estos empezaron a hacerle seguimiento y se encontraron con la lucha del toro con el jaguar. Y el jaguar hizo un mal movimiento y el toro lo alcanzó a agarrar con el pitón y lo despedazó completamente, lo cogió y lo acorneó una vez, y él estaba viendo toda esta escena con un compañero. Y en medio del fragor, porque pues él había criado a este torito, a este ternero desde la nada, dice que en medio del fragor y este animal encendido, dice que con los ojos inyectados de sangre todavía, el hombre no tuvo medida de prudencia, y lo que hizo fue que se bajó del árbol donde estaba mirando y salió corriendo para donde el toro, a celebrar con el toro, imagínense. Y resulta que el animal estaba oliendo todavía a la víctima, y cuando levantó la mirada, este hombre llegó hasta ahí. Y el toro se quedó mirándolo, y cuando el hombre se acercó, bajó la cabeza y se dejó besar la testa. Increíble, ¿no? Eso es lo que hace el Espíritu Santo con todo nuestro fragor, con toda nuestra naturaleza y con nuestra carne. Él nos hace ¿qué? Mansos a pesar de nuestra violencia, de nuestra fuerza, de nuestra potencia, de nuestras capacidades. Tiene esa virtud. Yo siempre que me acuerdo de esa historia, yo siempre la comparo y digo: así tú haces conmigo, Señor. Porque a veces uno explota y uno estalla de una manera, y uno se da cuenta lo imposible que uno puede ser, y hay personas peores todavía. Pero ¿quién es el que los lleva a calma? ¿Quién es el que nos lleva a ser mansos? El Espíritu Santo. Dice: podemos tener derecho a enojarnos, podemos decidir actuar con claridad y sin medida exasperarnos, y servirnos a pesar de las diferencias y las desavenencias. Recordando este tema de la mansedumbre, dice de igual manera en Juan 13, 12, 17, recordábamos ¿a quién? A Jesús. A Jesús, que estando con sus discípulos, sentados a la mesa comiendo, ¿se acuerdan? Se quitó el manto, se siguió una toalla, ¿y qué hizo? Le lavó los pies a todos los discípulos. De hecho, esa escena fue tan complicada para ellos, que Pedro no sabía ni qué decir. No, que no me lave. Que entonces que sí me lave todo. No, Pedro se confundió. Es que es confuso ver al Dios del universo hecho hombre, lavándole los pies a sus discípulos. Esa es la mansedumbre. Y es más, ¿qué dijo Jesús? Esto que yo he hecho, estamos llamados a hacerlo los unos con los otros. A ayudarnos, a servirnos, a prestarnos atención, a colaborarnos. Esa es la mansedumbre. Ahí le dice: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado. Además, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Quién de ustedes está sentado a la mesa y quién es el mesero? Y le dijo, ustedes están sentados a la mesa y yo, el Dios del cielo, el Dios que se hizo siervo, estoy prestándoles el servicio de servidor. Tremendo, ¿no? ¿Quién nos dio ese ejemplo? Jesús. Jesús. Ese es el ejemplo de la mansedumbre. Vamos ahora, dice también Pablo, con toda humildad, versículo 4 de Efesios, mansedumbre, soportándonos con ¿qué? Paciencia. Ay, Dios mío. No dice paciencia, ¿no? Y es que no, me vuelan la paciencia. Dice que la paciencia tiene un límite. Bueno, la paciencia dice que resiste todas las circunstancias negativas y no cede ante ninguna de ellas. No devuelve el mal, el espíritu que podría vengarse, pero finalmente rehúsa hacerlo. Opuesto a la virtud griega, la cual decía que el hombre grande era el hombre que hacía lo indecible por vengarse. Hebreos 6:15 nos recuerda y dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Correcto, la paciencia es esa capacidad de ¿qué? De esperar, de esperar, de esperar, de esperar y finalmente ver los frutos, ¿no? Hay gente que cuando están formando a alguien, de entrada llega y un mes, 2 meses, no, esa persona no sirve, mientras que hay personas que le dedican tiempo a ciertas personas, le dedican tiempo, y con el tiempo ¿qué? Ese tiempo da el fruto. Y esa persona, o sea, son personas con paciencia, con esa capacidad, ¿cierto? De esperar y de superar todas esas dificultades. En 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo nos decía, 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, ¿y qué? ¿Con quién? Con todos. Pero yo me acuerdo una vez una lección, y esa lección se me ha quedado a mí hasta el sol de hoy. ¿Ustedes recuerdan a Jesús David, pues cuando era niño, el hijo de Chucho? Cuando era niño, un amigo hizo un grupo de unas vacaciones recreativas con varios niños de la iglesia, y se los llevó al zoológico, y ya llegando al zoológico venían en bus, y cuando el bus iba parando, pues el hombre, ¿no? Ingenuo, intrépido, muchacho, ¿no? Trató de bajarse antes de tiempo y se lo llevó la velocidad y se aporrió en el andén. Y usted sabe cómo son los niños, ¿no? Los niños lo ven de y todo el mundo le cayó, y mejor dicho, y no habían llegado a la iglesia y ya le han metido a la oficina a Chucho, y todos, no, mire lo que hizo, ¿qué pasó? Y bueno, entonces llamó al muchacho, ¿qué fue lo que pasó? No, pues veníamos en el bus y el bus iba a parar y estaba frenando y no había parado, y él pues se bajó antes y se aporrió. Y entonces, claro, yo dije, ¿y usted qué le dijo? Nada. ¿Y por qué? Porque es que a mí también me ha pasado. Tremendo, ¿no? Yo quedé, cuando yo escuché la historia, yo le había caído encima. Pero lo que me mostró ese día este varón, yo dije, uy, sí, tenaz, ¿no? A uno se le olvida que uno también ha pasado por esas aguas. Y así por eso uno es muy, digámoslo, muy impaciente con los niños. ¿Por qué? Porque uno se olvida que uno fue niño. Oye, imagínate, yo trabajé con jóvenes, eso era la quejadera de los papás de los muchachos, y se quejaban de los muchachos, pero a mí me daba risa porque yo los oía hablar, y ellos me describían al muchacho, y yo veía al papá y a la mamá en el muchacho. Entonces yo decía, en vez de estarme poniendo quejas, deberían estar felicitando a ese muchacho.
porque el muchacho es igualito a ellos. Mire, que porque iban a un congreso, los muchachos esperaban que el lunes llegara el angelito de la guarda. Entonces el muchacho se portaba mal el miércoles y entonces ya venían el sábado a decirle, yo no sé para qué mande a ese muchacho a ese congreso. Entonces yo le decía, ¿usted a cuántos congresos de parejas ha ido? No, pues a tantos. ¿Y cómo es su vida conyugal? ¿Perfecta? No, a veces peleaban dentro del congreso, peleaban antes del congreso y peleaban saliendo del congreso de parejas. Pero si el muchacho se equivoca, ¿qué? No, sí, porque pues lo que decíamos hace 8 días, pues como yo soy el que le pago el estudio, yo soy el que le doy de comer, yo estoy en la autoridad de ¿qué? De caerle encima y de exigirle. Mire, yo no justifico que seamos alcahuetas, no, y usted está en todo su derecho de cómo usted realmente disciplina y forma a sus hijos. Yo soy en ese sentido muy respetuoso, pero sí le digo, mire, no demande, porque mire, yo hay disciplinas que a mí me costaron. Por ejemplo, a mí me costaba mucho llegar temprano. Y recuerdo que ya siendo creyente, entré a una empresa y en esa empresa entrábamos a las 7. Y resulta que los muchachos, yo no sé qué dijeron, porque yo ni me di cuenta, yo supuestamente era el jefe de ellos, yo ni me di cuenta que hablaron ellos con el dueño. Entonces, no sé qué hablar de eso, empezamos a entrar a las 7:30. Cuando yo entraba a las 7, yo llegaba a las 7:05, 7:10. Y era el jefe. Y yo me justificaba porque pues yo hacía el devocional y que me demoraba y que yo era jefe. Y resulta que cuando empezamos a entrar a las 7:30, pues si yo llegaba a las 7:05, pues listo, ya se acabó el problema. Entraba a las 7:35, a las 7:40. Hasta que Dios hizo un trabajo en mi vida pero tomó tiempo, claro. Fue un proceso, claro. Pero nosotros queremos con un hijo que, es que yo lo regañé, yo ya le dije una vez. Y ya con eso, ¿qué? Se arregló la vida. No, yo le digo, yo no sé usted de qué mundo viene, pero los muchachos que yo conozco no se arreglan con un regaño. Son procesos de formación, hábitos. Es que hoy veía algo, ¿no? Se me ocurrió a mí la genialidad de conseguirme una mascota y nunca caí en cuenta todo lo que implica tener una mascota. Lindo el orejón, muy bonito y todo, pero usted sabe que esos orejones comen y ellos también beben agua y entonces ellos buscan por dónde tiene que salir lo que comieron y por dónde, y entonces uno es que limpia y que y que lo otro y tal. Y uno ve como al muchacho, ¿no? Que lo quiere mucho y que como que no se mueve. Entonces hoy que yo lo veía al hombre como el mismo rictus de la mamá llevando el frasco del olor y el trapero y traer y limpiar. Entonces yo vengo y le digo, papá, mira, ¿no? Las cosas se van aprendiendo por la repetición y por los hábitos. Pero usted simplemente piensa que porque le dijo una vez, ya. Me acuerdo lo mismo que nos decía el líder en su momento, ¿no? Decía que uno a veces hace una motivación, ¿no? Uno llega y anuncia, vamos mañana a tal cosa, sí. Y todos quieren ir, sí. Y vamos a ir, sí. Y llegaba el otro día y nada. ¿Qué nos decía el hombre? Hay que hablar, ¿qué? Uno por uno, a que lleguen al compromiso. Y así nos pasa. Ahí sí, como decía, somos muy románticos y pensamos que las cosas van a ser así muy fácil. Pero resulta que ¿qué? La paciencia requiere también ¿qué? Ir desarrollando ese hábito. Ir recordando lo que nosotros hemos hecho, por donde hemos pasado, que a nosotros también nos ha acontecido, que podemos ser comprensivos, que no solo podemos ser demandantes. Mateo 26:53 dice Jesús, ¿acaso piensan que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Se acuerdan? ¿Qué le estaban pidiendo a los discípulos? Pues muestre que no, usted sí. ¿Pero qué dice Él? Hay que hacer como dice mi Padre. Claro, yo puedo clamar ahorita y acaban aquí hasta con el nido de la perra. Pero ¿a qué venía Él? A enseñarnos a seguir la voluntad y la dirección de nuestro Padre. Responder con la otra mejilla, sin venganzas, sin controversia, no volver mal por mal, no reclamar como otros hacen. Porque esa es la otra, ¿no? A veces hacemos algún correctivo. Encontré esto mal, bueno, listo, ¿qué hago yo? Pues lo corrijo y ya. Pero hay quienes lo corrigen y ¿qué?
reclaman, demandan, hacen escándalo o utilizan eso ¿para qué? Para hacer juicio a los demás. No. Si usted encontró algo, organícelo, acomódelo, póngalo, esto. Y si usted ve que es parte de un proceso, está en formación, o dígalo en otros términos, mira, fue que ahorita vi esto. Pero podemos ser pacientes. Lo que decíamos hace 8 días, no pensar, tengo toda la justa causa para enojarme. Sí, la puede tener, pero puedes decidir que no enojar, o sea, no explotar, no ser grosero, no ser altanero, no decir cosas que después, ¿qué? ¿Cómo las va a recoger? Por eso es importante la paciencia. El amor, volvemos, Efesios 4:2, con toda humildad, mansedumbre, soportándolos ¿con qué? Con paciencia, los unos a los otros ¿en qué? Oiga, el amor pues ha dado para todas las canciones, pero realmente ¿de qué amor está hablando aquí Pablo? La palabra es ¿qué? Ágape, es un amor incondicional, sin condiciones, de manera continua, benevolencia inconquistable, bondad invencible, un amor que se extiende aún, ¿cómo le decía Jesús a sus discípulos? Amad a vuestros enemigos. Uno dice, ¿cómo? Así lo dice clarito la palabra de Dios. Mateo 5:44, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad ¿por qué? Oiga, y mire, porque uno a veces dice, no, mire, ustedes dicen, oh, pero es que uno amar al enemigo es muy tremendo, pero ¿sabe qué a veces qué puede pasar? Lo impensable, que en tu propia casa se desate una actitud entre dos miembros del propio hogar de enemigos. Dos hermanos pueden verse como enemigos, los cónyuges. Ustedes han visto la famosa historia, yo me acuerdo, antes de obviamente casarme y conocer de Cristo, la famosa película La Guerra de los Rosas. Yo decía, tan ridícula esa película. Yo decía, qué ridícula esta gente. Pero vaya usted a ver más de un matrimonio, se quedó corta la película. ¿Sabe qué? Ustedes han visto lo que pasa al final, ¿no? Los dos se montan en una lámpara y mueren, tirándose cosas el uno al otro, porque el uno no quería dejar que el otro lo superara. Sí, usted dice, es ridículo, pero es lo que yo les decía hace 8 días, como ya a veces me siento en mi hogar. Cuando estoy en conflicto con mi propio cónyuge, yo me siento en ridículo, porque digo, si yo amo a esta mujer, si yo amo a este hogar, ¿por qué me dejo vencer del enojo, de lo que decimos, lo que nosotros siempre decimos del indio, ¿no? Como si fuera la única raza que se enojara. Tú dices, le salió el indio. No, se le salió la carne, se salió la naturaleza belial que hay en uno. Aristandro fue un hombre que cuando Alejandro Magno empezó su campaña en Asia, Aristandro fue un personaje que apareció, era como una especie de vidente, de adivino, de profeta, no se sabe de dónde apareció el hombre, y él estuvo en todas las jornadas de Alejandro Magno. Dice que una vez le llevaron a Alejandro Magno un cuerpo de hombre con cuerpo o sea, el torso de aquí para arriba era de hombre y de aquí para abajo era un toro. Porque los taxidermistas asiáticos eran tenaces, eran impresionantes. Y ellos eran capaces de pegar medio cuerpo de aquí y parecía un minotauro o un centauro. Entonces, obvio, era un plagio, pero lo hacían tan bien. Y como ellos, los griegos, tienen la idea de que existen estas criaturas. Y entonces, estando en la mesa, se empezaron a burlar, ¿no? Pero este hombre llegó y dijo, enojado, dijo que no veía razón para que se riera. Y él le dijo, pero es que eso es un plagio. Dijo, eso es un plagio, pero no es mentira frente a la realidad del hombre.
El hombre a veces puede ser inmensamente humano, pero puede ser también inmensamente salvaje. Y eso es una realidad. Por eso también necesitamos que un amor que nos ayude a ver realmente lo que valen quienes están a nuestro lado. El amor cristiano empieza ¿en dónde? En el hogar. Efesios 5, 25, 28 y 33 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como que Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo por la iglesia Cristo? Se entregó. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, frente a este amor, respete a su marido, obviamente. No debemos olvidar que la familia cristiana es uno de los mejores testigos de Cristo en el mundo. El amor cristiano empieza en el hogar. El hombre que ha fracasado en hacer de su propia familia el centro del amor cristiano tiene poco derecho a ejercer autoridad en otra familia más numerosa como la iglesia. Entonces ahí empieza. Es más, mire, si usted revisa los requisitos del obispo en 1 Timoteo 3, ¿saben la mayoría de los requisitos a qué proceden? A que sea un hombre de su hogar. Marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos, ¿cierto?, en su ordenación, no adúltero, no borracho, no pendenciero, un hombre que ¿qué? Un hombre de su hogar. Por ahí empieza el liderazgo. A veces queremos liderar y no hemos empezado donde nos corresponde. El amor cristiano debe ser percibido listo. Sonido. El amor cristiano debe ser ¿será? No creo. Bueno, el amor cristiano debe ser percibido por los ajenos a la congregación. Por eso decía 1 Pedro 2:17: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Las autoridades. La tónica expresión de los paganos en los primeros días del cristianismo era ¿cuál? Mirad cómo se aman. De hecho, de pronto no sé si han leído una historia que es entre ficción y realidad. La historia del famoso gladiador Maciel, el mártir de las catacumbas. Ustedes saben que debajo de la ciudad, de la capital del Imperio Romano, creció la iglesia cristiana del primer siglo, en las famosas catacumbas. Y dicen que estos hombres eran llevados al Coliseo, y ellos ¿cómo morían frente a los leones? Abrazados. Y dice que esto llevó a muchos que veían eso como un simple espectáculo a confrontarse, decir: hola, esta gente ¿cómo se ama? Y lo tremendo era que después de que pasaba lo que pasaba, que era algo terrible, venían los que estaban en vida y tomaban lo que quedaba. O sea, no habían cadáveres sino despojos, o sea, lo que quedaba, y lo llevaban. Y esos son las catacumbas. Los que han ido a Roma y las visitan, ahí están las catacumbas, están con las pequeñas lápidas improvisadas, muy obviamente muy ordinarias y todo, pero ¿con qué? Con mucha devoción y con mucho amor. Ahí sepultaron lo que quedaba de sus hermanos. Y entonces la historia del mártir de las catacumbas es que un gladiador, Maciel, ante ese espectáculo, ante la impresión de ese amor, terminó convirtiéndose y finalmente muriendo como mártir por el cristianismo. Ese amor cautiva. Mire, hay una historia que es real. Jonathan Gofford, un misionero canadiense, estuvo en China cuando se estuvo aperturando la obra en los años 1900 y fue testigo de un gran avivamiento. Y resulta que él conoció a un mandarín que se había convertido al cristianismo, y cuando le preguntó qué lo había motivado a convertirse, dijo: yo vi cómo a una madre y a su niño de 3 añitos, tomados de la mano, los enterraron vivos. Los japoneses, cuando entraron a una invasión que hicieron en una parte de China,
les llamaban los boxers, y ellos erradicaron todo lo que era el cristianismo. Y esta señora, mientras iba poco a poco siendo cubierta, ya le preguntaba a estos hombres, ¿por qué me hacen esto? Yo solo he venido a hablar del amor de Dios. Y dice que el niño miraba impávida a la mamá, y tomado de la mano nunca la soltó, y los enterraron vivos. Dice que este hombre los había denunciado, y este hombre fue confrontado, fue llevado al arrepentimiento y se convirtió al cristianismo viendo una imagen de esas. Y tantas que han habido que usted no se imagina cuántas. Pero de ese tamaño puede ser, mire, la naturaleza humana puede llegar hasta allá. Pero el amor y la firmeza en el amor de Dios también puede llevar a que esa naturaleza sea finalmente disuadida. Nuestro afecto ha de expresarse de manera incondicional, no solo por el apremio a la respuesta inmediata. A veces en casa no se nos van a reconocer los esfuerzos, no se nos van a tener en cuenta los esfuerzos, pero de todos modos, ¿qué? Hay que hacerlo, es por amor, por vocación, no por premio. Recordemos que el que premia está en otro lugar. La naturaleza humana, es más, nosotros también hemos sido ingratos. Lo que pasa es que uno es la causa de uno. Mira, yo hice todo esto, no me dijeron nada. Y cuando han hecho otras cosas y tú te quedaste callado, memoria no sirve. Memoria sirve es cuando me duele a mí, ¿sí? Pero cuando yo estoy viendo lo que otro, no me molesta. Lucas 23:34 Jesús decía, Padre, ¿se acuerdan? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándose suertes. Tremendo el amor de nuestro Señor, estando ahí en la cruz, sometido por sus mismos escarnecedores. ¿Qué pidió para ellos? Perdón. ¿Qué pasó con Esteban? Capítulo 7 de Hechos, cuando lo estaban apedreando. ¿Qué dijo Esteban? Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Es que mire, uno sin entendimiento, por eso les digo, estos principios y estas virtudes, si uno no ha nacido de nuevo, ¿qué pasa? Letra muerta. Uno sin entendimiento, esto no tiene, esto no se va a comprender. Esto se comprende con la luz del Espíritu Santo, que nos va enseñando que a dar, independiente de, por encima de y a pesar de. Muy bien, y finalmente dice Efesios capítulo 3, solícitos en guardar, capítulo 4, versículo 3, perdón, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de ¿qué? La paz. La tan anhelada paz. La tan anhelada paz que tantas veces nos es que esquiva. La palabra en griego es muy interesante porque la palabra en griego para paz es eiro y significa, es como un adhesivo, significa pegar. Eso es lo que busca la paz, que unir, no dividir. La paz busca unir. Cuando todas las partes esenciales se unen, es el vínculo. Es más, mire que hay algunos alimentos que se preparan y se echan ciertos ingredientes, ¿para qué? Para que aglutine, para que compacte. A usted le dicen, échele tal cosa para que eso aglutine, para que eso compacte. Ese es el ingrediente que aglutina y que compacta. ¿Cuál? La paz. La paz es ese elemento. Colosenses 3:15 hace un llamado muy personal. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿La paz de Dios qué? Gobierne. ¿En dónde? En mi corazón. Segunda de Corintios 13:11 nos recuerda, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
Tremendo, ¿no? La tranquilidad mental. Mire, yo me acuerdo hace algún tiempo unas familiares, pues, recibieron una herencia, una muy buena herencia. Y fue decir herencia y se desató la guerra. Y fue tal el nivel que eso generó una tensión. Y una de ellas, una tarde que estaba en la casa visitándonos, se ofreció a llevarme hasta la iglesia, que yo iba a alguna reunión. Y yendo hacia la reunión ella me decía, y muy del corazón me decía, sabe, yo aprecio mucho eso que ustedes tienen. Ustedes tienen paz. Y eso se nota, eso se ve. Y eso sí que vale. Eso sí que es valioso. Y yo sé que obviamente uno sin haber pagado el recibo de la energía de la luz dice, pero ¿y yo para qué paz? Si necesito unos 200,000 pesos para pagar el recibo. Pero mire que a veces uno no sabe valorar los bienes que Dios nos da en abundancia, porque a veces nuestra condición nos demanda y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Por eso aquí dice entonces Pablo que el Dios de paz es el que infunde en nosotros esa virtud y esa experiencia gloriosa. Tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así, ¿sabe? Ahí sabe cuál es la palabra que se utiliza ser prosperado, shalom. Ahí la palabra es una palabra hebrea que es shalom. Y la palabra shalom no simplemente es paz, no, es una paz que involucra tu prosperidad espiritual, emocional y en todas las áreas de tu vida. Ese es el deseo de Shalom. Cuando te dicen Shalom, están diciendo que tengas una experiencia integral con Dios. No simplemente, un momento de calma, no. Que tengas realmente una verdadera experiencia integral con Dios. Plena, total, absoluta. Dice que Génesis 25-28, pues se presenta una situación que no debería presentarse, ¿no? Pues estamos hablando de paz. Y era que Isaac y Rebeca tenían ciertas diferencias. No había paz en ellos, pero había un tema de fondo que no debería ser. Pero mire que está. Y era que, ¿qué? Ellos habían caído en preferencia por ciertos hijos. Isaac prefería ¿a quién? A Esaú. Y Rebeca a Jacob. ¿Debe ser así? No. Pero mire que cayeron. Eso es para que entendamos que los personajes bíblicos son seres humanos. Ellos no son perfectos. Ellos, Dios fue quien se perfeccionó en ellos. Por eso dice Génesis 25-28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. ¿Cuánto daño hacen los favoritismos? ¿Cuánto daño hacen los favoritismos? No deberíamos de tener favoritismo por nuestros hijos. Ellos son un ¿qué? Un regalo de Dios. Salmo 127. Herencia de Dios son ¿quién? Los hijos. Usted sabía que la familia que uno, el núcleo que uno concibe, que Dios le provee a uno, es herencia de Dios. Los hijos, Salmo 127. La esposa, Proverbios 19-14. Mire, la casa, los bienes son herencia de Dios, pero una esposa prudente es la herencia del Señor. Su familia es una herencia del Señor. Por eso estamos llamados a cuidarla, a protegerla, no a dañarla. Cuando no propendemos a la discordia, encontramos algo desordenado y podemos decidir armar un conflicto. Podemos hacer las cosas en otros términos y lograr un mejor resultado. Mediar cuando se está gestando un conflicto. Miren, nunca se olviden de
de esta premisa que yo le he llevado mucho en mi corazón porque me ha pasado muchas veces, y en medio de cuando está empezando el conflicto, yo le pido mucho a Dios mío, frenarse, y a veces, con todo respeto, en mi caso personal, hacer una llamada y disculparme. Sí, a veces mire, está empezando el día y salió uno enronchado con el cónyuge. El uno salió para un lado, otro lado, uno salió para... Y uno se pone a pensar y dice, eso no está bien. Yo en lo personal hago una llamada y digo, ¿sabes qué? Eso no estuvo bien. Por mi parte, perdóname. Me equivoqué en esto y en esto. Si lo aceptan, yo no estoy esperando, ay, sí, yo nada de eso estoy esperando. Yo estoy haciendo ¿qué? Lo que yo estoy sintiendo en mi corazón. Y no necesariamente estoy esperando un eco proporcional, pero yo hago lo que a mí me corresponde. ¿Por qué? Porque hay una premisa que es, usted sabe cómo empiezan las cosas, pero no sabe cómo van a terminar. Por eso es mejor que desbarátelas antes de que cojan fuerza. Es más, ¿qué dice Proverbios? No se meta en un conflicto porque usted no sabe cómo va a terminar. Evítelo. Por eso, para finalizar Romanos 8:6, porque aquí el tiempo es oro, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu, vida y paz. Perfecto. Entonces, 5 virtudes de los que Pablo nos llama y nos recuerda en Efesios 2:10, que Dios nos hizo nuevas criaturas, ¿para qué? Para que practiquemos estas nuevas virtudes, estas nuevas obras, que son la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y la paz. Eso ayuda mucho a la vida de la unidad, a la vida eclesial y a la vida ¿qué? De mi hogar. Es que ahí empiezo a practicar en su hogar y verá cómo que usted lo va practicando con más confianza hacia afuera. Practíquelo con su cónyuge, practíquelo con sus hijos, practíquelo con su familia. Mire, usted sabe que hoy en día, y no ahorita hoy en día, sino hace un año atrás, se suscitaban la polarización que vivimos a nivel político, y obviamente usted está en familia y uno opina y el otro opina y el otro opina y el otro opina, y cuando entre opina y opina, no, pues todo el mundo está enojado. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues ser que tolerante, pues deje que comparta, que diga, ser paciente y no ponerse uno a pensar que es que yo tengo que ganar la discusión. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué empieza usted a sentir hacia futuro? Ve que es que se van a reunir. Ay, no, qué pereza. Entonces, usted no permita que eso caiga en su corazón. Usted inmediatamente dígase, es mi familia, voy a mirar lo mejor, voy a compartir, voy a respetar diferencias, y lo primero es lo primero. Y no caer en esas trampas. Compartíamos hace unos días discusiones eminentemente divisivas, la religión y la política. Entonces, guardar, mire, a veces aún en la vida eclesial y con hermanos hay discusiones doctrinales. Hay que ser respetuosos. Uno siempre quiere ¿qué? Ganar la discusión. Y finalmente a eso no nos ha llamado Dios. Dice Pablo que Dios nos ha llamado a paz. Bendito Dios, te damos muchas gracias en este tiempo y te damos muchas gracias en esta noche, Señor, por la luz que tu Santo Espíritu permite que produzca tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que ahora hemos sido constituidos como nueva creación. Hemos sido constituidos, hemos sido hechos de nuevo. Y por eso entonces Pablo entra en esta parte de la carta a los Efesios a llamarnos a poner en práctica algo que, de acuerdo a lo que Dios ya nos ha provisto, nosotros podemos ejecutar. Y es la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y la paz.